Este cal es el más chico, que se llamaba siempre el cal del medio, porque en el medio, entre estos cales y este cal, es el único cal que no hay aquí lineal. Por eso tenemos una pequeña presentación. Esto es muy típico de las sinagogas sefaradíes. Arrojones de madera, los 10 mandamientos arriba, las coronas, aquí otra vez, y una parroquia dedicada a un familiar muerto, conmemorarlo si son padres o otras personas. Y la pedra también muy simple de madera. Así eran los cales, no eran deluxe como hoy, no eran deluxe. Ahora, aquí hay una chiquitita presentación. Esta es la mezuzá más grande en el mundo. No es Shakar. Es la mezuzá más grande del mundo. ¿Quién es kasher? Sí, por supuesto. ¿Cómo podemos tener una mezuzá en un caldo kasher? Y mirad aquí este señor. Él escribe hoy en día un Sefer Torah. Un Sefer Torah. Fíjate, la próxima parasha, el Dios ordena a Abraham, vete, deja tu casa, los padres, y el lugar de nacer, y vete a un lugar donde te enseñará. Mira, él está escribiendo. Eso es un trabajo y estudio también. Muy difícil. Pero yo no sé escribir Sefer Torah. Entonces es un labor de un escribano profesional. Sofer Stam se llama. En breve Stam. Sefer Torah, Filim, Mezuzot. En pergamino. Tenéis un activo. Bueno, aquí podemos ver la Estambul antes de 48, antes de Suez